Este lugar. No sé cómo funciona. No sé de dónde salen esas bestias. Y no sé cómo termine aquí. Completamente atrapado. Con ellos. Presenciando su batalla. Por un lado, lobos de pelaje negro y brillantes ojos rojos. Y por el otro, gigantescas arañas negras de ojos rojos. Ambos bandos enfrascados en un combate a muerte. ¿Por qué? No lo sé. Son animales. No puedo entender sus razones. Tampoco conocer sus intenciones. Solo puedo observar, en silencio, escondido detrás de un árbol, haciendo todo lo posible porque no me vean. Solo podía mirar atentamente. Esta guerra entre las dos peores cosas que he tenido la desgracia de cruzarme. El ladrido de los lobos. El chillido de las arañas. Ambos, como grupos de guerra, bañaban el lugar, junto al desagradable sonido de la muerte. Piel, carne y huesos eran arrancados. Lobos y arañas muriendo por ambos lados. La sangre manchaba el verde pasto. Ni siquiera el sonido de la cascada podía ocultar este ruido. El sonido de la guerra era algo que ni la madre naturaleza podía ocultar. Pero, lo peor de todo, es que, la noche, apenas había comenzado. Perdidos. Capítulo 7. La ley de la selva. No sabía qué pensar de esto. Ver a bestias destruirse entre sí era aterrador, pero sin duda, me parecía interesante. Hasta podría decir que entretenido. Contemplar un combate tan brutal era entretenido en cierta forma. Podía ver cómo una araña atravesaba el cuerpo de un lobo con sus patas, como si fueran estacas. El pelaje del perro era penetrado y atravesado sin piedad, acompañando a las decenas de cadáveres en el suelo. Pero los caninos no eran los únicos con bajas. Dos lobos atraparon las patas de una araña entre sus fauces, arrancándoselas a tirones, para luego matarlo a mordiscos. Pese a lo que puede parecer, las arañas eran bastante lentas, si las comparamos con los lobos. Además, me acabo de dar cuenta, esta es la oportunidad perfecta para estudiarlos. Quiero decir, para una vez que no están intentando matarme, ¿qué menos que recoger algo de información? Por suerte mi vista se adaptó a la oscuridad. Podía ver bastante bien lo que ocurría. Era un buen momento. Así que cambié mi postura. Empecé a analizar. Primero las arañas. Los lobos no son nada demasiado raro. Sí, son grandes. Muy grandes. Aún así, creo que un lobo puede llegar a esas medidas. Pero las arañas son tan grandes como los lobos. Era increíble. Y perturbador. Me daban un gran repudio en todos los niveles. Su gran tamaño las hacía atemorizantes. Se nota que tenían mucha fuerza. Podían empujar a los lobos con el batear de sus patas. Aunque no parecía hacer mucho daño. Los lobos ni siquiera se caían. Solo los empujaba un poco. Pero nada más. La única forma que tenían de matar a los lobos era empalándolos con sus patas. Por lo demás, no parecían tener otra arma. Sus bocas eran muy pequeñas y no tenían un cuello, cosa que podían sobrellevar con esos 6 ojos en sus cabezas. Atacar por detrás tampoco era una buena idea. Un lobo lo intentó, y fue cubierto por tela de araña. Era como si dispararan una red de pesca. El lobo quedó atrapado, y más tarde, fue cruelmente empalado hasta la muerte. Pero dejando de lado sus armas, sus defensas, no parecían tener algo a destacar. Las zarpas de los lobos podían cortar sus cuerpos. Pero no era suficiente para matarlos. Por lo menos no al instante. Los cortes no parecían muy profundos. Tampoco es que pueda verlos bien. Tal vez a largo plazo morirían por el cúmulo de heridas. O desangrados. Cosa que podría funcionar. Si los lobos no estuvieran muriendo tan rápido. De verdad, si una sola de esas patas arácnidas hacía impacto, lo siguiente era la muerte. Una condena inminente. Los lobos no tenían mucho para defenderse al respecto. Y hablando de ellos, creo que estaría bien verlos un poco. ¿Por dónde empiezo? Eran grandes. Creo que si uno de ellos se pusiera a 2 patas, sería de mi tamaño. Cosa que algunos hacían. Se paraban en sus patas traseras. Y se dejaban caer sobre las arañas, arrancando ojos y carne. Otros directamente saltaban sobre ellas, solo para matarlas a mordiscos. Lástima que la mayoría que hiciera esa maniobra terminaba brutalmente empalado. Aunque eso delataba un punto débil de las arañas. Una vez un lobo estaba sobre sus espaldas. Ya no podían hacer nada. Solo morir devoradas. Una clara diferencia de los lobos con las arañas era la agilidad.
Los lobos se movían a la mínima amenaza. Son rápidos. Podían esquivar las estocadas de las arañas y contraatacar con mordidas. Las arañas tienen problemas para conectar ataques. Y los lobos hacen muy poco daño. La única forma de garantizar una baja al rival, por lo menos para los lobos, era saltar, irónicamente, a la boca del lobo, y morir empalados después de matar a su presa. Eso hizo que notara algo. Los lobos, gracias a su velocidad y garras, se les hace más fácil atacar, aunque no hagan demasiado daño. Se nota que, lo que es conectar golpes, se les da mejor. Mientras que, por el otro lado, las arañas, sus ataques son mucho más lentos y telegrafiados. Ese momento cuando levantan las patas para atacar, es muy predecible. Hasta los lobos están aprendiendo a predecirlo. Sin embargo, su defensa es fuerte. Los lobos no pueden moverlas. Por mucho que las embistan, muerdan o rasguñen, las arañas no retroceden. Cuando una cae, dos más avanzan tomando su lugar. Los lobos negros no hacen más que perder terreno. No paran de retroceder, esquivando las patas de las arañas. Creo que está claro quién ganará esto. Los lobos tarde o temprano serán arrinconados. Y cuando eso pase, no podrán escapar de la lluvia de lanzas que eran las patas arácnidas. Los lobos no van a ganar esto. Si fuera otro tipo de combate, otras circunstancias, los lobos llevarían el control de la batalla. Si fuera diferente, por ejemplo, si las arañas intentaran huir de los lobos, les sería imposible. Los lobos son más rápidos. Las atraparían y devorarían, sin la preocupación de ser empalados después de saltar sobre una de ellas. Las arañas serían liquidadas por la jauría de lobos negros. Lo mismo a la inversa. Las arañas no son muy rápidas. Por lo menos, no más que los lobos. Si los caninos quisieran escapar, las arañas no podrían atraparlos. Por desgracia, para los lobos, este no es el caso. Ahora mismo, los arácnidos tienen una formación defensiva casi imparable, como un batallón romano. En este momento, ni siquiera el grupo de lobos puede atravesar esas defensas. A este paso, los perros crecidos serán exterminados. Y las arañas, hoy tendrán una gran victoria absoluta. Y como si estuviera prediciendo el desarrollo del combate, las arañas estaban dominando el campo de batalla. Estaban comiendo terreno a los lobos, poco a poco, pero lo estaban haciendo. Por cada araña que moría, 3 lobos se iban con ella. Y aún así, el número de ambos bandos seguía bajando. Desde hace horas. Sí, horas. Estas cosas llevaban horas matándose. El grupo era inmenso, y creo que salían más de algún lado. Casi cubrían todo el lugar al inicio. Pero ahora, solo eran un grupo en una esquina, matándose salvajemente. Estoy seguro que llevaban horas peleando. Y para decorar el tétrico escenario nocturno, la luna llegó a su punto más alto. Las nubes se despejaron, iluminando este lugar. Todas las bestias fueron desveladas por la luz. Siluetas negras con luces rojas bailaban bajo la luz de la luna. Sus rugidos y chillidos eran la melodía que daba ritmo a este combate. La peste a sangre se mezcló en el aire. Ese maldito hedor a hierro oxidado me estaba matando. Y que el viento soplara en mi dirección no ayudaba en lo más mínimo. Sin embargo, no me alejé. Ni siquiera me movía. No tenía por qué hacerlo. Ninguno de los dos grupos me había notado. Estaban tan centrados en su enfrentamiento, que simplemente no podían notarme. No me voy a quejar. Por el contrario, mejor para mí. Ya solo tenía que esperar un poco. Los lobos ya estaban acorralados. Las arañas gigantes habían ganado. Hasta que, de repente, un aullido imposiblemente fuerte estremeció todo el lugar. Todos dejaron de moverse. Yo miré hacia arriba, directo a la boca de este valle, buscando algo que definitivamente no quería ver. Si eso era lo que yo creo, esto se va a poner incluso más feo. No podía creer que existiera algo capaz de hacer semejante estruendo. Y lo peor era, que se estaba acercando. El sonido de patas rasgando el suelo a gran velocidad lo delataba. Cada vez estaba más cerca. Los latidos de mi corazón subían, cada vez más, hasta que, de un momento al otro, como si hubiera aparecido el héroe de esta historia, desde lo más alto del agujero donde estábamos, una monstruosa figura saltó. Su colosal tamaño fue suficiente para cubrir toda la luna. Su sombra nos cubrió a todos. Yo me había congelado mirando a esa cosa.
Sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Con esa gran silueta suspendida en el aire, mi corazón se detuvo, mi respiración se cortó, y mis ojos se abrieron. No podía creer lo que estaba viendo. Un indescriptible terror casi hace que me orine encima. Esta cosa no podía ser real. Era simplemente imposible. Era lo poco que podía pensar, antes de que un par de luces rojas resplandecieran en lo que supuse era su cabeza. Y como si fuera una señal, el tiempo volvió a correr. La gran monstruosidad cayó del cielo, aplastando brutalmente al grupo de arañas. Un estruendoso sonido sacudió todo el oasis como un temblor instantáneo. El suelo explotó en una nube de tierra y polvo que cubrió a las bestias. Y por debajo de la estrepitosa caída, el chillido de muchas arañas sufriendo y muriendo era perceptible, junto al grotesco sonido de carne siendo arrancada. Y yo no podía ver nada por la espesa nube de polvo. Solo podía escuchar el sonido de las arañas al morir. Sus chillidos agonizantes me taladraban los oídos. Era insoportable. Hasta que, de repente, se detuvo. Todo el sonido se detuvo. Los chillidos cesaron de golpe. Solo se escuchaba el soplar del viento nocturno. Y de un momento al otro, un par de luces rojas sobresalieron de la nube de polvo. El miedo me controló al momento. Me dejé caer de sentón al suelo. Mi mandíbula temblaba del terror. Mis ojos no se apartaban de esas luces rojas. Como si mirara a los ojos del mismo diablo. El miedo me consumió al instante. Sentía que estaba mirándome. Casi podía sentir la sed de sangre emanar de él. Y yo solo podía temblar como gelatina, mirando, contemplando, y temiendo. Ver a esa figura salir del polvo, más grande que cualquier bestia que haya visto antes. 4 patas que sin problemas podrían tener el tamaño de mi cuerpo. Un hocico prominente. Podría partirme en 2 de un solo mordisco. Un pelaje azul que podía notarse incluso en la oscuridad. Y su tamaño. 3 metros. No, más de 3 metros de alto. La altura de un maldito elefante. Y aún así, desearía que fuera uno. Pero no. Esta cosa era peor. Mucho peor. Un lobo. Un maldito lobo de 3 metros y medio. Había caído del cielo. Esto era totalmente surrealista. No podía ser. Es imposible. ¿Cómo es que algo así podía existir? Mi cabeza no podía entenderlo. Y el miedo de tan solo verlo me estaba aplastando. Sentía que en cualquier momento, esa cosa me mataría. Aún peor, cuando esa cosa rugió, su mandíbula se abrió, mostrando todos sus dientes afilados como colmillos. Y con una potencia ridículamente alta, hizo vibrar todo el aire con la fuerza de su rugido. Podía sentir el golpe de su rugido en mi pecho. Mi cuerpo entero temblaba. No podía moverme. No podía evitarlo. Mi cabeza se detuvo. Y mis ojos contemplaron con horror al más grande de los lobos, al cual, más tarde, nombraría John, el lobo azul. Las cosas habían cambiado. Con ese colosal lobo, que hacía ver a las arañas como los insectos que eran, las tornas de la batalla se invirtieron. Las arañas perdieron toda esperanza en cuanto esa cosa llegó. No tenían oportunidad. Ese lobo azul, con un solo zarpazo, hacía añicos la defensa de las arañas, mandándolas a volar. Patas y otros pedazos de sus cuerpos eran arrancados con facilidad. Como si las arañas del tamaño de una persona estuvieran hechas de mantequilla. Esto ya no era una batalla. Esto era una matanza unilateral. Los lobos ya no tenían que arriesgarse. Su campeón había tomado el mando. La victoria había cambiado de manos, siendo robada por el gran lobo azul, que no parecía estarse cansando. Con tan solo el golpe de sus aspas, las arañas eran reducidas a pedazos, y las más desafortunadas caían entre sus dientes, solo para ser aplastadas despiadadamente, explotando en una lluvia de sangre, tripas y carne. Los lobos debajo de su figura no dudaron en alimentarse de los restos que cayeron al suelo. Esto ya se había acabado, y los arácnidos lo sabían. Incluso ellos podían verlo. La derrota inevitable. Ya no había nada que pudieran hacer. Aun si se lanzaran todas contra él, morirían primero. Hicieran lo que sea que hicieran. Y lo que hicieron demostraba su entendimiento de la situación. Todas y cada una de las arañas que aún estaban de pie, emprendieron la huida. Sus cuerpos dieron media vuelta simultáneamente. Como si todos pensaran igual. Salieron corriendo del lugar. Sanguinario. Pero, ya lo dije, lo que pasaría si lo hacían. Las arañas no podían huir. Y tal como imaginé,
Los lobos se lanzaron sobre ellos. Sin esa formación defensiva, los caninos tenían vía libre para atacar. Y lo hicieron. En cuestión de segundos, los lobos estaban cayendo sobre las arañas, devorándolas sin problema. Ni siquiera hizo falta que el lobo azul interviniera. Él solo se quedó mirando, observando cómo las arañas eran atrapadas y devoradas hasta la muerte, fracasando rotundamente en su escape. Este era el fin de las tarántulas. Las garras y colmillos de los caninos oscuros estaban reduciendo a las arañas cada vez más rápido. Las más afortunadas lograron tomar distancia, forzando que los lobos las persigan. Mientras tanto, yo estaba petrificado, sentado en el suelo, mirando esta matanza inimaginable. El miedo ya se me había pasado, más por ver que no estaba muerto que por otra cosa. Nunca me imaginé que ver morir algo que no fuera yo me calmaría, por lo menos lo suficiente para que mi respiración se regulara. Volvía a escuchar los latidos de mi corazón. Casi podía sentirlo latir en mi garganta. A nada de salir por mi boca. Debo estar agradecido por ser de esos que se quedan mudos cuando se aterran. Si hubiera gritado, estaría más que muerto. Y ese gigantesco lobo azul era como el diablo encarnado para mí. No importa hacia dónde mire, mis ojos siempre vuelven a él. Daban igual los otros lobos. Las arañas muriendo tampoco me importaban. Mis ojos se fijaban en él, una y otra vez, mirando ocasionalmente la masacre sanguinaria de los lobos oscuros, solo para regresar a ese lobo de pelaje azul, el cual no se movía, solo estaba allí, casi igual que yo, inmóvil, mirando el transcurrir del enfrentamiento. Su cola apenas se movía tenuemente, y sus ojos no parpadeaban. Era como una estatua, era como si esperara algo. Pero, ¿el qué? No tengo idea. En cuanto los lobos comenzaron a huir, el gran lobo azul, alias John, no se movió. ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Acaso puede esto ponerse aún peor? Sin embargo, este bosque, el mundo, la vida y el maldito destino, me miraron a los ojos y los oí decir: esto apenas acaba de comenzar. Fueron las palabras que describían mi maldita mala suerte. En serio, esto debía ser una mala broma. Una maldita mala broma. ¿Por qué no podía ser verdad? Eso era algo sacado de una pesadilla. Pero este mundo de mierda se aseguró personalmente de hacerla real. Lo que pasó cuando el grupo de arañas sobrevivientes estaban huyendo, lograron entrar dentro de una cueva. Tal parece que había una cueva muy parecida a la que había detrás de mí. Todas las arañas restantes corrieron dentro como la plaga que son, siendo perseguidos por el reducido grupo de lobos. Y justo allí, fue cuando esto se convirtió en una auténtica pesadilla. Todo empezó con ese chirrido, un sonido tan agudo como rayar un cristal, y tan fuerte como una explosión. Todo el lugar vibró envuelto por ese ruido infernal. Mis oídos iban a estallar. No importaba si me los tapaba con todas mis fuerzas. Ese sonido sacudía hasta mis tímpanos. Y lo peor, es que eso solo era el aviso de lo que se venía. Mis ojos se movieron lentamente, mirando desconcertado la otra cueva, justo donde estaban las arañas. Estoy seguro que de allí salió ese espantoso ruido. Y para mi desgracia, no me equivocaba. De ese agujero en la pared, algo salía, algo muy grande. Era completamente negro. Parecía... no sé qué diablos parecía, pero, en mi cabeza ya sabía perfectamente lo que era. Una araña. Y una infernalmente grande. Sus patas emergieron de la cueva, sacando el resto de su cuerpo bajo la luz de la luna. Su corpulento cuerpo de color negro, sostenido por 8 largas patas, como si fueran columnas articuladas, se doblaban y extendían sin problemas, cargando con esa gigantesca masa negra sobre ellas. Y para terminar, un grupo de 6 ojos amarillos destellaron, como si tuvieran luz propia. Los 6 ojos marcaban dónde estaba la cara de esa monstruosidad. Monstruosidad que, simplemente, mi cabeza no podía comprender. Ya no podía con esto. Una araña de 3 metros de alto. ¿Esto era en serio? ¿Esto era real? ¿De verdad estaba pasando? No podía creerlo. No quería hacerlo. No podía creerle a mis propios ojos. Era imposible. Esa cosa no podía existir. Todo mi ser se negaba a aceptar su existencia, llegando a rozar la auténtica locura.
Sí, mis labios habían formado una sonrisa, y con un espasmo nervioso en mi rostro, empecé a reír lentamente, entrecortado, con un tono apenas audible. Me estaba volviendo loco. Tan solo ver a esas dos bestias colosales una frente a la otra, era una imagen que me hacía dudar si estaba despierto. De verdad pensé estar en un sueño, o más bien, en una pesadilla. Si ese fuera el caso, por favor, que alguien me despierte. Eran mis tontas súplicas, rogando por un escape que jamás llegaría. Ni siquiera era el objetivo aquí, y aún así, quería escapar, huir tan lejos como pudiera. Pero, mi cuerpo no se movía, mi rostro se congeló con la boca entreabierta, con un ligero tic nervioso que me hacía sonreír, como si ignorara el terror absoluto dentro de mí, igual que esas dos bestias. Ellos ni siquiera sabían que yo estaba allí, era como si no existiera para ellos. Ninguno me prestaba atención, tal parece que ellos tenían cosas más importantes que atender. Sus imponentes figuras se plantaron uno frente al otro, mirándose el uno al otro. El lobo azul estaba gruñendo, mostrando sus filosos dientes, mientras que la araña de ojos amarillos chirriaba amenazante. Casi parecían estar discutiendo, gritándose el uno al otro con furia, hasta que todo quedó en silencio. El soplar del viento nocturno pasó por mis oídos, rellenando el silencio del lugar. El tiempo parecía detenerse. Con esos dos titanes parados frente a mí, solo podía escuchar el latir de mi corazón, cada vez más y más rápido. El pasto se sacudió en la brisa, las hojas, e incluso mi cabello se sacudía en el viento, casi como si el mismo bosque estuviera emocionado por lo que iba a pasar. Yo solo tenía pánico y una tremenda ansiedad por esta pelea. Por un lado quería que empiece de una vez, y por el otro, quería irme de aquí. Me había olvidado por completo de la cueva en mi espalda, y no me iba a acordar de ninguna manera, por lo menos, hoy no. Y por fin, comenzó, la batalla de titanes. Dio inicio. El primer movimiento fue de John, lanzando una mordida directo a los ojos amarillos de la araña, al cual, más tarde llamaría Gavilán. Y hablando de él, su respuesta fue increíblemente rápida. Con una sola de sus patas, atravesó la mandíbula de John. El pelaje azul del lobo se empezaba a manchar de rojo. Por ese momento, creí que la batalla había terminado. Viendo como el titánico lobo azul, John, tenía prácticamente la cabeza empalada. Sin embargo, me equivoqué. Los ojos rojos de John brillaron de un intenso color rojo carmesí, solo para aplastar la pata de Gavilán entre sus fauces. La araña no tardó en retroceder, retirando su pata tan rápido como pudo. No podía creerlo. Esa cosa estaba viva, y con muchas ganas de pelear. Podía verse en su rostro. La rabia y la sed de sangre se estaban desbordando, cosa que no tardó en pasar, en forma de otro ataque brutal. Esta vez, se paró sobre sus patas traseras, y sin piedad dejó caer todo su peso sobre Gavilán. Mas sin embargo, este último fue más hábil. Con sus dos patas frontales, atravesó el pecho de John sin misericordia. Pude escuchar el sonido de la carne siendo desgarrada y el caer de la sangre al suelo. John vomitó sangre sobre Gavilán, mientras que el arácnido se preparaba para dar un mordisco. Pero eso no iba a pasar. John reaccionó, y con sus increíblemente afiladas garras, se aferró a la espalda de Gavilán. Juraría haber escuchado un choque metálico, como el de una piedra caer sobre una placa de acero. No me digas que Gavilán tiene un caparazón. No me jodas, exclamé casi sin aire, y como si el mundo dijera: te jodes, esta es mi selva. El lobo enloqueció. Con sus garras arremetía contra la espalda de Gavilán, haciendo el sonido estremecedor de algo golpeando metal, mientras que Gavilán estaba clavando sus colmillos en el pecho de John. Si esa cosa tiene veneno, John está muerto. Y aún así, su frenesí de arañazos sobre Gavilán solo se hacía cada vez más y más rápido. El lobo azul estaba desesperado, intentando matar al arácnido de cualquier manera. Sus ladridos de furia eran atronadores. Pero Gavilán jamás lo soltó. Todo lo contrario. Sin vacilar, volvía a afianzar su mordida con más fuerza. John no tenía escape. El lobo azul de 3 metros iba a morir. O eso es lo que yo pensaba. Pero, como si este mundo disfrutara llevarme la contraria todo el tiempo, un sonido extraño sonó. Eso era el sonido de porcelana al romperse. No estaba seguro, pero algo se había roto, y creo que sé qué fue.
Pero antes de que pudiera pensar siguiera, Gavilán, haciendo una demostración de fuerza descomunal, lanzó lejos a John con la fuerza de sus patas. Solo pude escuchar el estrepitoso sonido de ese monstruo al caer, escuchando como tierra, árboles y rocas eran removidas del suelo. El angustiante sonido de la destrucción lo cubrió todo, hasta que John chocó con algo. Era tal y como pensaba, una parte del caparazón de Gavilán se había roto. Pero ya daba igual, John debe de estar agonizando. Gavilán le atravesó todo el abdomen, seguro le perforó los pulmones. Ese lobo colosal debe de estar ahogándose en su propia sangre. La pelea había terminado. Y parece que yo nunca aprendo. Nunca podré predecir este lugar. O por lo menos, no a esos monstruos. No aquí. Justo cuando yo di por terminado el enfrentamiento, escuché a algo destrozar el suelo, seguido del gruñido de un perro. No pude creer lo que veía. Estaba de pie. El maldito lobo azul estaba de pie. Todavía con ganas de más. No podía entenderlo. Gavilán le atravesó el pecho. Lo había empalado vivo. Y el maldito perro no se murió. ¿Cómo diablos eso es posible? Me pregunté incrédulo de lo que veía. Los manchones de sangre seguían en el suelo. No fue mi imaginación. No estaba entendiendo algo. Mi miedo se convirtió en duda. Y la duda en curiosidad. Quería saber qué pasaba. No sé cuándo, ni cómo. Pero volví a estar de pie, mirando con toda atención el combate, el cual aún tenía mucho espectáculo que dar. John, el lobo azul, saltó varios metros en el aire, intentando caer sobre la araña de ojos amarillos, la cual saltó hacia un lado esquivándolo, dejando que el lobo de 3 metros y algo cayera sobre las pocas arañas que aún quedaban. El suelo se sacudió por tremendo impacto. No sé cómo no caí al suelo, pero lo agradezco. No obstante, eso ni siquiera interrumpió la pelea de titanes. Gavilán fue más listo, aprovechando ese breve momento en que John no se movía, para rociar un líquido amarillento sobre él. Instantes después, John empezó a retorcerse como si estuviera agonizando. Empezó a sacudirse y moverse como loco mientras ladraba eufórico. Al principio no entendí qué diablos fue lo que pasó, pero cuando me dio ese olor a quemado, lo entendí. Ácido. Esa maldita araña titánica tiene ácido. ¿Qué más tiene ese monstruo? Me preguntaba, completamente perplejo, mirando cómo el lobo ardía como si le hubiera caído aceite hirviendo, cosa que Gavilán aprovechó, intentando tomar posición para acabar con John, pero una jauría de ladridos lo detuvo. El grupo de lobos restantes se abalanzó sobre el gran arácnido, totalmente en vano. No importaba lo que hicieran. Gavilán los asesinaba sin un solo gramo de piedad. Primero los empalaba de 2 en 2 según le iban cayendo, hasta que aprendió cómo llevárselos de 3 en 3. Los caninos no le duraron ni un minuto, ni siquiera le rozaron. Era increíble, la precisión y potencia de sus ataques. No tenía comparación. Y aún así, el lobo de pelaje azul estaba lejos de rendirse. Por el contrario, el colosal lobo se había enfurecido hasta niveles críticos. Todos los pelos de su cuerpo se erizaron, sus garras crecieron, cortando el suelo a sus pies. Y pasó lo que no me esperé, mucho menos podía imaginarlo. El pelaje azul de John cambió. Todo su pelo se volvió rojo, completamente rojo como la sangre. Juraría que incluso sus colmillos crecieron. No podía estar pasando. ¿De verdad se había transformado? ¿Qué clase de perro del demonio era este? ¿Y por qué tenía que estar aquí? Eran mis preguntas, que nunca tendrían respuesta. Y por supuesto, esas dos monstruosidades no me responderían. Su combate a muerte era mucho más importante. Y no se iban a detener. No ahora. El escenario nocturno ya no importaba. Esas cosas eran tan grandes que era imposible no verlas. Y sin embargo, burlándose totalmente de las leyes de la física, el lobo rojizo aceleró a una velocidad irrisoria para su inmenso tamaño. Ni Gavilán, ni yo pudimos reaccionar cuando el lobo con pelaje rojo lo embistió. Ni con sus 8 patas pudo soportar semejante fuerza. Gavilán fue brutalmente estrellado contra la cascada. El agua estalló sin control alguno. Todo el lugar tembló como si fuera una gelatina. Las paredes que cubrían este oasis de la discordia se agrietaron. No aguantarían más de esta batalla. Este lugar era demasiado pequeño para esas dos bestias gigantes. Y aun con todo eso, la batalla continuó.
Gavilán no tendría clemencia. Aprovechando que tenía a John pegado a su estómago, incrustó cada una de sus 8 patas en el cuerpo del lobo rojo, atravesando carne y hueso sin piedad alguna. El arácnido gigante se había aferrado a él con todo lo que tenía, cosa que el lobo rojo no quería. John intentó escapar, pero solo lo hacía aún peor. Su pellejo se desgarraba al intentarlo, y como si no tuviera suficiente, Gavilán comenzó a vomitar ácido sobre John como una fuente, quemando al lobo de sangre atrapado entre sus garras. Ya ni me atrevía a hablar, no sabía ni qué estaba pasando, solo podía mirar con la cabeza en medio de un shock, como 2 criaturas con el tamaño de un elefante se estaban matando mutuamente, conmigo como único y desafortunado espectador. No se quedaron mucho así. John no se detuvo. De un mortal mordisco, se aferró a un costado de Gavilán, y con una fuerza colosal, levantó a la araña de ojos amarillos por encima de su cabeza. Mis ojos se abrieron como platos, contemplando cómo esa araña tapaba la luna con su cuerpo, justo antes de ser arrojada como un peluche al lado contrario de este agujero, directamente a la derecha de mi posición, impactando catastróficamente contra la pared. Tan solo el impacto hizo explotar la pared. El oasis tembló como si fuera un terremoto. Las miles de grietas en las paredes crujieron, y yo casi salgo volando. En serio, como si fuera una onda de choque. Casi salgo volando por la fuerza del viento. Terminé pecho tierra con las manos sobre la cabeza, rogando para que las piedras no me alcancen. Te juro que estaba llorando del miedo que sentía. Estaba seguro de que iba a morir aquí. Si no estaba rezando, es porque no sabía que si supiera, aquí mismo hacía mis plegarias. Plegarias que nadie más escucharía, y mucho menos sería capaz de detener este infierno. Ya ni hablar de ese par de monstruos, que se negaban a morir fácilmente, entregando todo en esta pelea a muerte, dejando a este oasis hecho ruinas. Toda la belleza que este lugar poseía había sido destruida, dejándolo irreconocible, y aún así, nada, absolutamente nada, los detendría. Y tal como pensé, un abismal chirrido resonó por todos lados. Momentos antes de que la pared a mi derecha volviera a explotar, rocas y polvos salieron volando por todas partes, desvelando la monstruosa figura de Gavilán, la araña blindada de 3 metros. Sus ojos amarillos brillaban como auténticas luces en la oscuridad. Sin embargo, su chirrido fue contestado por el rugido ensordecedor de John, el lobo carmesí de 3 metros y medio. Ambas bestias chocaron miradas una vez más. Mis instintos me gritaban que saliera de aquí, pero no me movía. Mi cuerpo no me escuchaba. Solo mis ojos se movían entre la araña y el lobo, esperando a ver qué diablos harían. Pasando un segundo, luego 2, luego 3, hasta que por fin se movieron. Ambas bestias colosales saltaron. Sus masivos cuerpos se precipitaron uno contra el otro, a tal velocidad que podía oír perfectamente el silbido del viento, terminando por colisionar en un choque de fuerzas titánico. El oasis reventó en miles de pedazos. Todo el suelo se desprendió y voló lejos en una explosión de piedra, tierra y plantas por doquier, y yo con ello, volando de regreso a la cueva detrás de mí, siendo apaleado por una decena de rocas. Todo mi cuerpo fue apedreado. Ni siquiera la armadura pudo salvarme de este tormento. Lo último que escuché fue el rugido de ambas bestias a la distancia, antes de que una roca me golpeara en la cabeza. Perdí la conciencia en segundos. No podía resistirme. Todo se ponía incluso más oscuro lentamente, mientras que unos últimos pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Esta era la ley de la selva? Hola chicos, aquí J0 con un nuevo video. Espero que les haya gustado este capítulo. Espero que estén listos. Ya solo queda el final de temporada, y por lo que tengo planeado, puede que tarde bastante en hacerlo, pero valdrá la pena, o eso espero. Por lo demás, me guardaré lo que tenga que decir para los siguientes capítulos. Sin nada más, les deseo un buen día, tarde o noche. Hasta la próxima.